¿Qué vamos a ver en este video? 1. ¿Por qué estimamos? ¿Por qué perdemos tanto tiempo estimando historias en las compañías? Número 2. ¿Por qué es mejor estimar en story points que estimar en horas? Y número 3. Si te convenzo con esas 5 razones, entonces te voy a enseñar cuáles son los pasos que debe de seguir tu equipo para poder empezar a estimar en story points. A menudo nos preguntamos para qué nos sirve estimar, cuál es el objetivo de estimar. Bueno, pues es entender nuestra velocity, es decir, la velocidad con la que el equipo puede entregar puntos. ¿Cuántos puntos entregamos el pasado sprint? 32. Ah, ok. ¿Cuántos puntos entregamos el anterior a ese? 40. Ah, ok. ¿De qué sirve esto? ¿Para qué lo ocupamos? Bueno, pues esto nos sirve para tener un output measure, para tener una medida de salida. ¿Qué tanto pudimos producir en teoría? Medirlo de alguna manera. Pero ¿para qué quiero medir esto? ¿Para qué necesito saber cuánto produje en cada sprint? Pues para dos cosas principales. La primera es para hacer release planning, es decir, para poder hacer la planeación de nuestros releases. Basándonos en lo que sabemos que producimos, podemos estimar cuánto nos vamos a tardar en producir ciertas funcionalidades. ¿Cómo vamos a saber si estamos mejorando en nuestro manejo de blockers y en nuestra eficiencia en general si no sabemos cuánto estamos produciendo cada sprint? Espero con esto quede claro por qué es importante estimar. Ahora te voy a platicar 5 razones de por qué es mejor estimar en story points que en horas. Una vez que se domina la técnica, estimar en story points es mucho más rápido y acertado que estimar en horas. Tal vez no me creas, pero hay estudios que lo demuestran. Número 2. Estimar nuestra salida o nuestra capacidad de producción en puntos hace que tu equipo pueda producir más puntos en el mismo tiempo, contrario a lo que pasa cuando estimas en horas, ya que en horas, pues tu equipo tendría que simplemente trabajar más horas para poder producir más. Por otro lado, el tiempo es finito, mientras que los puntos son infinitos. Por lo tanto, si estimas en horas, pues va a llegar el momento en el que ya no puedes hacer más grande la cantidad de horas que produce tu equipo, ¿no? Razón número 3, ¿por qué puntos? Si tratamos de entender la lógica que hay detrás de los puntos como ingenieros, entonces nos daremos cuenta que la velocidad de cualquier cosa es una medida de algo que se va incrementando sobre el tiempo. Por ejemplo, pueden ser metros sobre el tiempo que hiciste para avanzar esos metros, puede ser volumen que va incrementándose sobre el tiempo en el que se incrementó esa masa o un volumen. Si tomamos puntos de historia para medir nuestra velocidad, entonces hace sentido tener una cantidad de puntos por cada sprint. Lo que no hace sentido es tener una cantidad de horas por cada sprint. ¿Por qué? Pues porque esto significaría dividir horas entre horas. Esto nos daría simplemente un porcentaje de qué también estamos estimando. Para cualquier ingeniero, horas sobre horas no hace sentido. Puntos sobre horas sí hace sentido. Razón número 4. El nivel de expertise o de experiencia o de velocidad que tiene un desarrollador contra otro siempre es diferente. Hay el que lleva 10 años desarrollando y hay el que tiene 6 meses en el changarro. ¿Tomas en cuenta la del novato o tomas en cuenta la del experto? No hay manera de hacer estimados correctos con diferentes criterios en el equipo. Y menos si para el momento de la planeación no sabemos quién va a tomar cada historia, en teoría. Con puntos de historia no tienes este problema porque es una medida relativa, no es una medida absoluta. Por lo tanto, tienes la flexibilidad que te da el hecho de que haya unos developers más avanzados que otros. Razón número 5. La serie de Fibonacci funciona perfecto para las estimaciones. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que estamos tratando de hacer un estimado de una historia que te va a tomar tal vez casi todo el sprint, ¿no? En tiempo. Entonces te pregunta tu Scrum Master, a ver, ¿podemos estimar esta historia? Sí, claro que sí. Bueno, ¿cuántas horas serían? No, pues yo digo que 64. ¿64 seguro? ¿Por qué no? Yo creo que 60. Si tratas de estimar pensando en horas, es muy fácil cuando tienes una tarea que va a durar 1 hora o 2 o 3. Puedes decir, bueno, me voy a tardar el doble, tal vez sean 6 horas o 7. Pero a la hora que la tarea es complicada, es bien difícil determinar si te va a tomar 60 horas o 64 horas, ¿estás de acuerdo? Si consideras que lo máximo que puede entregar un developer en un sprint son 8 puntos y la historia te va a tomar un poco menos, pues a la hora que tenemos una historia como esta es simplemente decidir si vale 5 puntos o si vale 8, dependiendo obviamente del esfuerzo que esta requiera. ¿Qué te parecieron las razones? ¿Consideras que vale la pena empezar a considerar moverte a story points? Lo que sigue es que te voy a mencionar 8 pasos que yo veo necesarios para poder empezar a estimar en story points. 1. Platica con tu equipo, enséñale estas razones que te acabo de dar y trata de venderles la idea del valor que está detrás de los story points. Si ellos no te la compran, entonces olvídate de usar story points porque necesitas que el equipo esté on board, necesitas que el equipo vea el valor detrás de esto, que le hagas entender al equipo que al final esto va a hacer que las cosas sean más fáciles, no más difíciles, ¿verdad? Número 2, los story points son valores relativos. Es importante aclarar esto, sobre todo si tienes un equipo de ingenieros,
porque somos cuadrados, ¿no? Pensamos en valores absolutos y en que hay cosas que son correctas o incorrectas. No vemos como el gris, siempre es blanco o negro. En esta ocasión es importante decir que los puntos son relativos, es decir, que se puede tener cierta flexibilidad, que no hay un valor perfecto ni exacto, ¿sale? Y cuando tenga duda el equipo si una historia merece 2 puntos o 3, tomen siempre el valor más grande. No tienes nada que perder si tomas un 3 en vez de un 2, y sí tienes mucho que perder si tomas un 2 en vez de un 3 y resulta que la historia era más compleja de lo que creías. Paso número 3, explícale al equipo cuáles son los factores que debes de tomar en cuenta a la hora de estimar en puntos. Obviamente no vas a tener una relación directa entre horas y puntos. Esto rompe con todas las ventajas que te da puntos. ¿Ok? Eso no lo hagas. Sin embargo, sí es un factor importante considerar el tiempo que te vas a tomar o que estimas tomarte en realizar la historia. La complejidad. Puede ser que sea algo muy sencillo, pero que requiera mucho trabajo o sea muy laborioso. Esto también tiene que ser tomado en cuenta. Las dependencias. Normalmente cuesta trabajo identificarlas, pero si tenemos dependencias en otros equipos o en ciertas labores, eso también es necesario considerarlo dentro de los puntos. El riesgo o la incertidumbre que tiene la historia. Es diferente estimar una historia que si mueves un pedazo de código va a destruir la aplicación en producción, a una historia que no va a afectarle a nadie porque es un proyecto nuevo que nadie está utilizando, que no tienes usuarios. Hay una diferencia y eso se debe de ver reflejado en los puntos también. Paso número 4, platica con el equipo y definen una historia pivote. ¿A qué se le llama historia pivote? A una historia que todo el mundo conoce y que tal vez todo el mundo ha hecho en el equipo, y por lo mismo todo el mundo sabe qué tan complejo o qué tanto esfuerzo requiere hacer esa historia. Regularmente quieres que la pivot story o la historia pivote sea lo más pequeña posible, esperando que el equipo la pueda empezar a tomar como la medida base y de ahí hacer los cálculos de las demás. Número 5, ponte a practicar con el equipo, siéntalos y diles, bueno, a ver, esta va a ser nuestra historia pivote. La historia pivote es de un punto, es algo muy sencillo que todos sabemos hacer y nos toma poco tiempo, no requiere mucho esfuerzo, no hay dependencias, etc. Esta historia va a ser de un punto. Ahora, ya que todos tenemos ese concepto, ¿cuántas veces el esfuerzo de esta historia se requiere para hacer esta otra historia? Ponles un ejemplo de otra historia. ¿Se requiere 5 veces el tiempo, el esfuerzo, etcétera, para llevar a cabo esta historia? Sí. No, se requiere 3 veces. No, se requiere como el triple de esfuerzo, ¿ok? Entonces esta historia vamos a ponerle 3. Número 6. Define una herramienta que vas a utilizar para poder estimar las historias. Puede ser las tarjetitas de Poker Planning, puede ser con los dedos por Zoom, a la cuenta de 3, todos vamos a estimar esta historia, que todos digan con sus manos cuál es el número que creen que vale la historia. No sé, define una manera. Yo te recomiendo este link que estoy poniendo aquí. Se me hace una herramienta súper sencilla de utilizar y en los equipos en donde he estado la hemos usado sin ningún problema. Pones la historia de Jira, todos la ven, le dan una leída y luego simplemente votan en secreto. 7. Ten una sesión de poker planning con el equipo. Es lo que acabo de comentar. El equipo nunca va a aprender a estimar correctamente si no practica. Y empezando a platicar de por qué tú consideras que esta historia es 8 puntos y tú consideras que es de 3, en esas discusiones es en donde el equipo va a aprender cómo estimar y va a empezar a alinear los criterios de cuánto vale un punto en realidad. Y por último, la 8, empieza a utilizarlos. No tengas miedo. Lo peor que puede pasar es que no te salga bien la estimación, que estimen entre todo el equipo 40 puntos y que al cabo del sprint resulta que entregaron 30. Bueno, ya tienes una medida. Ahora el sprint que sigue estima en base a 30 y vamos a ver cómo te va. Si quieres estar recibiendo notificaciones y no perderte ninguno de mis videos, por favor dale suscribir en el canal aquí abajo y presiona la campanita de arriba. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.